Bueno, bienvenidos a nuestro programa Tiempo de la Verdad. Hoy hablaremos de un tema muy interesante, pero también es muy polémico, y es el tema del origen del ser humano. Y para eso, para comenzar, vamos a poner un ejemplo. Cuando una persona compra un aparato de sonido o compra un teléfono móvil, siempre todos los aparatos siempre trae un manual. Y en ese manual, aquí es donde vienen todas las instrucciones. El comprador aquí tiene la guía, cómo debe manejar su aparato. Aquí están todas las instrucciones, qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. La Biblia es el manual para la vida del ser humano. La Biblia es el libro más extraordinario y es el manual para la vida del ser humano, de cómo debe de conducirse el ser humano. Bueno, hablemos del tema entonces del origen del ser humano. Y para eso vamos a leer la Biblia. Vamos a leer en Génesis capítulo 2 y versículo 4. Dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuesen en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. El versículo 7, donde vamos a detenernos, dice: y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, hagamos un análisis. La Biblia dice: y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Este versículo está formado en dos partes. Una donde dice: y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esta es una parte. La segunda parte dice: y sopló en su nariz aliento de vida. El ser humano, cuando Dios formó al ser humano, lo formó, es como aquel alfarero o artesano, como nosotros conocemos, que le da forma al barro, hace un muñeco de barro, pero hasta ese momento solo era un objeto. ¿Cuándo fue que recibió vida ese objeto? Fue cuando Dios le dio el soplo. Porque la palabra aliento en griego es espíritu. Y Dios es espíritu. Por eso el espíritu no muere. El espíritu es eterno, porque Dios es eterno. Muy bien. Pero hablemos primero de la primera parte. La materia que Dios usó fue la tierra. Y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora, ¿cómo comprobamos que realmente el hombre fue hecho de la tierra? Mire, mi estimado amigo, en este siglo XXI que estamos viviendo, la ciencia ha aumentado
y el avance de la tecnología que tenemos en nuestras manos, podemos comprobar que nuestro cuerpo tiene los mismos elementos que componen la tierra. Y se lo voy a mencionar. Nuestro cuerpo está formado por el 70% de agua, que también es el oxígeno, pero también tiene el 18% de carbono, el 10% de hidrógeno, el 3% de nitrógeno, el 1.5% de calcio, el 1.5% de fósforo, el 0.25% de potasio, el 0.25% de azufre y el 0.15% de sodio, el 0.15% de cloro y el 0.0% de magnesio y el 0.0% de hierro. Perdón, el 0.06% de hierro. Pero no solo eso, también tiene cobre, zinc, selenio, molibdenio, flúor, yodo, cobalto, litio, estroncio, aluminio, silicio, plomo, vanadio, arsénico. Pero los 12 elementos que ya mencionamos, eso es lo que compone nuestro cuerpo. Y esos elementos son los mismos elementos que contiene la tierra. Entonces, aquí podemos afirmar que nosotros los seres humanos fuimos creados y estamos hechos del polvo de la tierra. También, por ejemplo, cuando nosotros nos alimentamos, ¿con qué nos alimentamos nosotros los seres humanos? Los seres humanos nos alimentamos con frutas, verduras y semillas. No importa si usted come hamburguesas, todo proviene de las semillas. Pero eso es exactamente también lo que dice la Biblia. No lo digo yo. Génesis 1:29 dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. ¿Lo ve? Entonces, estos elementos, lo cual vemos es que Dios es extraordinariamente maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios todas las cosas dejó en el lugar adecuado. Todo está en el orden perfecto de Dios. Un árbol, sea de manzana, de mango, estos árboles absorben los nutrientes de la tierra y se lo llevan a las ramas. Cuando este árbol empieza a dar fruto, estos frutos tienen los minerales que nuestro cuerpo necesita. Si usted no me cree, investigue. Ahora tenemos toda la tecnología a nuestro alcance y podemos investigar, hacer un análisis. Entonces, si nos damos cuenta que nuestro cuerpo, y eso se lo voy a confirmar por medio también de expertos que dicen lo que necesita nuestro cuerpo. Dice, finalmente dicen los expertos
que los minerales son sustancias químicas importantes para el cuerpo, y los principales entre ellos son el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio. Son requeridos en mayor cantidad, lo que se conoce como el nombre de microelementos. Entre ellos está el hierro, el cobre, el selenio y el zinc. Pero escuche con atención esto. Dice, la frecuencia de minerales es cada vez más frecuente. Esto se debe que en gran parte que las reservas minerales de los suelos se van agotando. Y lo que no está en la tierra no puede estar en los alimentos. Se lo repito, dice, y lo que no está en la tierra no puede estar en los alimentos. Ahí está clarísimo. Ahora, si la Biblia es la palabra de Dios, pero usted me dirá, ¿y qué hay de los que dicen los científicos? ¿Y qué hay de lo que ellos afirman? Bueno, también vamos a ver este asunto. Vamos a ver, los científicos de la física han descubierto la unidad de la materia más pequeña, conocido como partículas elementales microscópicos, se les llama átomos. Bueno, el avance de la tecnología que ha tenido el ser humano, el avance de la ciencia, los científicos dicen y creen que el universo comenzó cuando estuvo en su perfecta simetría. Todas las partículas, dicen ellos, todas las partículas elementales carecían de masa y volaban diseminadamente. Pero más tarde, como resultado de la ruptura espontánea de la simetría producida por el bosón de Higgs, las partículas elementales adquirieron masa. Como resultado de esa masa adquirida, se unieron para formar átomos y comenzaron a aparecer estrellas y las galaxias. Se cree que también el hecho de que nosotros existamos también fue de una explosión llamada el Big Bang. Ahora, la pregunta es, ¿y cuándo se descubre de las partículas elementales? La ciencia empezó en Cambridge por un joven físico llamado Paul Dirac, un genio en su campo. Con solo 30 años ocupó uno de los puestos más prestigiados entre los científicos que ostentan este cargo, como Isaac Newton y Stephen Hawking. Estos descubrieron ahora, pero en el año 1859 la evolución, hablemos un momento de la evolución o la teoría de la evolución. Veamos, pero en el año 1859 la evolución, dice, recibió un espaldarazo increíble, dicen ellos. 50 años después aparece Charles Darwin. Vaya, ¿se acuerda usted de Darwin? Y Darwin, dice, introdujo cambios fundamentales en la forma de ver y explicar la evolución, cambios que dejaron totalmente fuera a cualquier tipo de explicación metafísica y la alejó por completo de la intervención divina. Dicen ellos, quebró el equilibrio delicado que existía entre ciencia y religión. Ahora, pongamos atención a los siguientes números. La ciencia y la teoría de la evolución
empezaron aproximadamente hace 200 años. La Biblia empezó hace 1445 años antes de Cristo. Después de Cristo, 2018. Así que si hacemos un total de 3453 años. Ahora, como también hay un argumento principal de los que creen en la teoría de la evolución, y es el argumento es de los registros fósiles, que un hueso de un chimpancé es más viejo que la de un ser humano. Si los científicos dicen que lo más antiguo es lo que vale, ¿qué podemos decir entonces de la Biblia? La Biblia es el libro más antiguo. Tiene 3453 años. La ciencia empezó hace 200 años. Bueno, sigamos. Mencionábamos acerca de los registros fósiles. Los registros fósiles que los científicos mencionan. Ahora, vamos a ver detalladamente esta situación. Cuando los científicos dicen que un hueso de un chimpancé es más viejo que la de un ser humano, esto sí es cierto. ¿Por qué? Porque los animales fueron creados primero. Si nos damos cuenta en Génesis, desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 3, habla de 3 creaciones. La creación del universo, la creación de los animales y la creación de nosotros, los seres humanos. Entonces, leamos lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Génesis 1:19. Bueno, leamos en el versículo 20. Dice: y dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicad, llenad las aguas, los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Si nos damos cuenta, en el día quinto, o podría ser que en el día sexto, donde se creó los animales, sin embargo, pongamos mucha atención, que en el tiempo en que la creación fue hecha, fue en el tiempo de la eternidad. Le voy a mencionar por qué y cuáles son el respaldo de por qué le estoy diciendo semejante cosa. Bueno, Adán y Eva, pero primero quiero referirme a un versículo
De segunda de Pedro 3:8 dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Bueno, ojo, ¿por qué decimos que ellos estaban en el tiempo de la eternidad? Porque no sabemos cuánto tiempo Adán y Eva estuvieron en el huerto del Edén. Porque estando Adán y Eva en el huerto del Edén, ellos no conocían qué es el dolor, qué es el miedo. Ellos tenían una mente pura, una mente limpia, una mente santa. ¿Por qué? Porque en Génesis 2:25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dice, y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero ¿qué pasó? En Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué fue lo que sucedió? Es que cuando ellos pecaron, cuando Adán y Eva pecaron desobedeciendo a Dios, ellos es como que si ellos estuvieran en un lugar, pero en el momento que ellos desobedecen a Dios, cuando ellos comen esa fruta que Dios les dijo que no comiesen, inmediatamente ellos estaban en el huerto del Edén, pero después dice, fueron abiertos los ojos y ellos, ¡fum!, y se vieron que estaban desnudos. Es como que si ellos estuvieran en un lugar y de repente ¡fum!, aparecen en otro lugar. Allí, en ese momento, allí empezó la cuenta regresiva. Allí empezó la cuenta regresiva. Y desde ese momento, toda la materia es inestable. Allí empezó a correrse el tiempo. Porque ellos estaban en la eternidad. Y le voy a dar otro respaldo de lo que le estoy diciendo. Dios les dijo: de todo árbol que está en el huerto, pueden comer, pero el árbol que está en medio del huerto, no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Y si se iban a morir, eso quiere decir que ellos eran eternos. Porque un espíritu no muere, y un espíritu es eterno. Entonces, si les dijo que no van a morir, si les dijo que van a morir, eso quiere decir que el cuerpo que ellos tenían no era un cuerpo como el de nosotros. Por eso los científicos no entienden por qué el ser humano envejece. Porque la cuenta regresiva empezó cuando Adán y Eva pecaron. Y por tal razón, como ya mencionamos, que los animales fueron creados primero y después el ser humano. Porque los días en ese tiempo no eran días como los días que nosotros vivimos hoy. Por eso los científicos dicen que hace
10 millones de años, que hace 100 millones de años. Mire, la verdad es que la Biblia es el libro más extraordinario. Y entonces, por eso decimos que ellos estaban en el tiempo de la eternidad. Ahora, Darwin decía, el famoso personaje que todos respetan. Por supuesto, era un hombre de estudio. Sin embargo, ¿cómo explicar? ¿Cómo me pueden ellos explicar a mí cuando sacan un montón de especies de animales y haciéndole creer a la gente, a la humanidad, que la vida del ser humano empezó primero con una explosión, y esa explosión que después se convirtió en una célula, y después de la célula se convirtió en un pescado, y después el pescado salió a flote, después se volvió una lagartija, y después esa lagartija se volvió un dinosaurio, y después del dinosaurio. ¿Quién puede creer semejante cosa? Hasta que después el ser humano llegó a ser un gorila, un chimpancé, y después empezó a hablar. Y eso es una mentira diabólica. Escúchelo bien. Es una mentira diabólica. Porque la Biblia, y con el análisis que hicimos, es que hay un creador, hay un Dios. Y delante de ese Dios, todos un día vamos a compadecer, a entregar cuenta. Aunque usted no lo quiera creer, pero así es. Ya mencionamos que en ese momento, cuando Adán y Eva pecaron, ahí empezó la cuenta regresiva, señores. Y desde ese momento, toda la materia es inestable. Pero ahora, hablemos de la otra parte de nuestro ser, los seres humanos. Al principio le mencioné que el ser humano no está formado solo por cuerpo, sino también por un espíritu. Así que el ser humano no solo es materia. El ser humano tiene una parte espiritual. Y la parte espiritual es el espíritu, el soplo que Dios le dio. Ahora, el espíritu que Dios le dio al ser humano, ya le mencioné que tiene que un día entregar cuentas delante de Dios. Pero quiero que regresemos un momento a ese escenario que Adán y Eva vivieron cuando ellos pecaron. Es que mi estimado amigo y hermano que me está viendo, cuando ellos pecaron, Adán y Eva, es que no solo, bueno, ellos comieron la fruta y fueron expulsados del huerto. No, no. Ellos sufrieron un cambio. Fue un momento horrible para ellos.
¿Por qué? Porque fue algo terrible el haber pecado, el haber desobedecido la orden de Dios. Desde el principio Dios le dio orden, mandato al ser humano. Ahora, hay una palabra que aparece siempre en la Biblia y que todos conocemos, y es la palabra pecado. Pero ¿qué es el pecado? El pecado, dice, es el poder misterioso y primordial que se opone por naturaleza a Dios. Es la actitud de rebelión expresada, donde el ser humano dice: quiero hacerlo a mi modo, déjame solo. Número 2, puedo hacer las cosas mejor cuando las hago yo solo. Y número 3, mi vida es mía y nadie tiene por qué decirme lo que tengo que hacer. La conclusión, entonces, de la palabra pecado es el impulso decidido y arrogante a hacer lo que a uno se le antoje. Bueno, y no es exactamente lo que está sucediendo con la vida del ser humano de hoy en día. Cuando saca a Dios de su ecuación, cuando saca a Dios de su vida, cuando no toma a Dios en cuenta, es exactamente lo que el ser humano hace. Es el impulso decidido y arrogante a hacer lo que a uno se le antoje. Y esto lo podemos ver también en Isaías 53:6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó, cada quien decidió su camino. Pero hoy en día dicen que Dios es justo, que Dios no es amor, que si existe Dios, ¿por qué tanta violencia? Que si existe Dios, ¿por qué hay tanta guerra? Que si existe Dios, ¿por qué tanta gente se muere de hambre? Y no se dan cuenta que nosotros somos los culpables de nuestra desgracia sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque la Biblia, ahí está establecido cómo debe vivir el ser humano. Pero lamentablemente el ser humano no quiere obedecer leyes, no quiere regirse por normas, no quiere obedecer. Le gusta mandar, pero no le gusta obedecer. Entonces, cuando no obedecemos a Dios, ¿cómo le vamos a reclamar? Cuando un niño no le hace caso a su padre, ¿cómo le va a reclamar? El ser humano no quiere saber nada de Dios. Pero, sigamos. Bueno, ahora hablaremos entonces las consecuencias del pecado. Ahora, lo que ellos hicieron, toda acción tiene efecto. Las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva tuvo su paga. Porque Dios les dijo:
El día que de él comieres, hablando del árbol que les dijo que no comiesen, el día que de él comieren, ciertamente moriréis. Porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Dios les advirtió que si ellos desobedecían, y al desobedecer ellos morían. Y por eso la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Pero ahora, hay dos clases de muerte. La muerte de nuestro cuerpo físico y la muerte espiritual. La materia que nosotros somos, la tierra, un día nosotros nos vamos a morir. Pero ¿qué hay de nuestro espíritu? La segunda parte de nuestro ser, que es el espíritu, y el espíritu no muere, porque es eterno. Entonces, la muerte del espíritu es un lugar de tormento, y no se lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todo mentiroso tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Usted y yo nos vamos a morir un día, pero nuestro espíritu no muere. Todo lo que menciona ese versículo de Apocalipsis es lo que va a suceder. Si la Biblia es cierta y es verdad desde que leímos que el hombre, si desde el principio que el hombre fue hecho de la tierra y la ciencia lo comprueba en el siglo XXI, ¿por qué hace tanto enlace? ¿Por qué? Si la Biblia se escribió hace más de 3000 años, que no había nada con qué comprobar, y hoy que lo tenemos y comprobamos que es cierto, ¿usted cree que lo que dice Apocalipsis también no es cierto? Pero usted, amigo, hoy puede tener la esperanza de su vida en Cristo Jesús. Por eso Dios, a pesar de la desgracia del ser humano, y a pesar de durante toda la creación, durante toda la historia que ha vivido el ser humano, Dios siempre ha tenido misericordia y envió a su Hijo llamado Jesucristo para morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Ese pecado que Adán y Eva cometieron nos trajo a nosotros y nos contagió, podríamos decir que fue como un virus, porque desde Adán y Eva hasta nuestros días, el ser humano no tiene acceso al cielo, a menos a través de Jesucristo, porque Él es el que vino a pagar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y si usted lo acepta en su corazón, usted puede ser salvo. Y el día que usted muera, tiene una esperanza
una esperanza viva de que el día que usted muera, usted tiene el privilegio de irse al cielo. Claro, todos quieren irse al cielo, pero no todos quieren hacer lo que la Biblia dice. Ese es el problema. Todos dicen, ya se fue al cielo, todas las religiones. Y ese es otro de los problemas, que el Evangelio se ha mezclado con todas las religiones, pero el Evangelio no es una religión más. Es una buena noticia. El Evangelio es una buena nueva de salvación para que usted y yo nos salvemos. Así que acepte a Jesucristo, lea la Biblia, que no le vayan a mentir, que no le vayan a engañar. Tanta gente se va a meterse, dice que a una iglesia sin llevar Biblia, y todo lo que dice ese hombre que supuestamente habla de Dios, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí.